ya todo en Cristo. Hoy trataremos el tema de congruencia de triángulo, pero para este caso vamos a leer nuestro libro texto. Pero nuestro libro de práctica. Empecemos. Nivel 1. Me está pidiendo, por ejemplo, en este caso, en la figura, ¿qué criterios de congruencias observas? ¿Qué es lo que ustedes ahí están observando, por ejemplo? Miren. ¿De acuerdo? Observas. A ver, por ejemplo, voy a pintar un poquito. En esta parte de acá, en este triángulo con el de acá, miren bien ahí, tengo el caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, son dos triángulos congruentes. El caso es ala. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ala. Entonces sería ala. Ahora otro más. Sí, acá hay otro. Miren. Voy a ponerlo con otro color. Miren acá. Miren esta figura de acá. Con esta figura. ¿De acuerdo? Con esta figura. ¿De acuerdo? Acá, viendo el texto, me faltó colocar ahí. Me faltó colocar este. Me faltó colocar este ángulo. No le había colocado. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cómo sería, jóvenes? ¿Qué caso sería en este caso? Sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Correcto? Entonces, el caso sería lado, ángulo, lado. El caso, lado. ¿De acuerdo? Eso es lo que se puede ver en ese problema. Muy bien. Pasemos al problema número 3. ¿Qué dice el problema número 3? Mírenme. ¿Qué caso está aplicando en el problema número 3? Dense cuenta usted qué caso está aplicando. Lado, ángulo, lado. ¿Correcto? Entonces el caso sería lado, ángulo, lado. Ese es el caso. ¿De acuerdo? Dice así, profesor, ¿quién se opone a phi A? ¿Cuánto vale A? 14. A vale 14. ¿Quién se opone? ¿Quién está con puntito? 16. Puntito vale 16. Entonces, ¿cuánto vale A más B? Sería 14 más 16, que va a ser igual a 30. ¿De acuerdo? Pasemos al problema número 5. ¿De acuerdo? Vamos a ver, enfoquemos esta parte, en la solución ya, ¿de acuerdo? En la solución. Me dice AM igual a MC, ¿de acuerdo? MF igual a S, ahí está. Entonces me pide calcular AF sobre EM. Miren bien, quiero que vean bien lo que acabo de hacer. Este ángulo de acá, todo este ángulo es la suma de este ángulo con el de acá. Entonces, si yo a este ángulo, por ejemplo, yo le pongo teta, entonces el de acá valdría alfa más teta. Pero como este es alfa, entonces quiere decir que el de acá va a ser teta. ¿Ven o no? Y sería alfa más teta. Ahora, si tú te das cuenta, miren bien ya, miren bien, este triángulo con el de acá son dos triángulos congruentes. ¿Por qué? ¿Qué caso sería? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Correcto? Entonces, el caso es lado, ángulo, lado. Punto. Me pide AF, ojo, AF sobre EM. ¿De acuerdo? Pero recuerden ustedes, como son triángulos, como tienen que tener los mismos lados. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. ¿Quién se opone a AF es teta? Es decir, que este lado de acá, ¿con quién va a ser igual? ¿Quién se opone a teta? EM. Estos de acá van a ser iguales. Quiere decir que el AF es igual a EM. AF es igual a EM. ¿Y sobre quién? Sobre EM. Entonces, ¿esto cuánto valdría? 1. Porque son iguales.
¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al problema número 7. Dice el problema número 7. Me dice que en un triángulo escaleno, la mediatriz de BC corta AC en F. Entonces voy a dibujar un triángulo escaleno. ¿De acuerdo? Así vamos a hacer acá un triángulo escaleno. Recuerden que un triángulo escaleno es aquel triángulo, que tiene sus tres lados diferentes. Es un triángulo escaleno. Ahí está. Este es el triángulo escaleno A, B y C. La mediatriz de BC corta AC en F. La mediatriz de BC. En BC primero ubico un punto medio. Voy a suponer que este sea el punto medio. Y de ahí trazo la mediatriz que va a cortar a F en C. Entonces trazo así. Ahí está. Trazo esta mediatriz. Estos son iguales, obviamente, y este es el punto. Que lo corta en el punto F. Lo corta en el punto F. Y se cumple que AB, ojo, miren, AB es igual a AF. Igual a F, igual a FC. Calcule el ángulo ACB. ACB. Me pide cuánto vale este ángulo. Le pongo X a este ángulo. ¿Correcto? ¿Cuánto vale este ángulo? Muy bien. Entonces, vamos a aplicar el teorema de la mediatriz. Voy a unir el B con el F. Miren, 1B con F. Escuchen bien lo que estoy haciendo. 1B con F. Si lo 1B con F, así. 1B con F, y de acuerdo, 1B con F. Entonces, como este es un punto de la mediatriz, FC va a ser igual a FB. Entonces, dice que acá también va a ser un puntito. Correcto. Entonces, si esto vale X, acá también vale X. Pero si tú te das cuenta, el triángulo ABF es un triángulo equilátero. ¿Pero por qué es equilátero? Porque tiene estos tres lados iguales. Entonces, eso vamos a escribir acá. Ahora, si es un triángulo equilátero, quiere decir que este ángulo de aquí es igual a este ángulo y es igual a este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? 60 grados, 60 grados, y el acá también vale 60 grados. Profesor, pero en esta figura de acá, en toda esta figura, este es un triángulo, este es su ángulo exterior, ¿cierto? 60 grados, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a X más X. Es esto más esto. Entonces igual a X más X. Quiere decir que 60 grados va a ser igual a 2X. Entonces, X va a ser igual a 30 grados. Ahí está. De acuerdo. X vale 30 grados. Muy bien, muchachos. Pasemos al problema número 9. Miren bien la figura y acá vamos a hacer el problema. ¿De acuerdo? Para hacer este problemita, escuchen bien, voy a tratar de apoyarme en una observación. ¿De acuerdo? Miren, te lo voy a tratar de ponerlo acá. Si yo tengo un triángulo donde yo sé que este es un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Si yo tengo un isósceles, trazo una línea notable, ojo, una línea notable. Entonces, esta línea notable que estoy trazando acá, esta línea notable va a ser ¿qué? Va a ser altura, escuchen bien, entonces este perpendicular va a ser mediana, ojo, mediana, estas tres son iguales, también es mediatriz, ojo, mediatriz, y también es bisectriz, ya vamos a poner por acá, que también es bisectriz. ¿De acuerdo? Este ya les expliqué, bisectriz. ¿De acuerdo? Entonces miren esto. Me dan, estos son iguales, ¿de acuerdo? Y también me olvidé de colocar esto acá en la figura, me
Ustedes lo pueden ver en su libro. En su libro van a encontrar una vez que está lo que estoy colocando ahí. Todo está en el libro, muchachos. Entonces, en el libro me dan así. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Si yo sé que estos son iguales y además es altura, si esto es bisectriz y esto es altura, quiere decir, escuchen bien esto, que BH también es mediana. Quiere decir que este valor va a ser igual a este valor. Si yo acá, por ejemplo, le doy un valor, le digo, mira, ¿sabes qué? Tú vas a hacer, por ejemplo, K, en la cadena vale K. ¿Ven o no? Porque son iguales. ¿De acuerdo? Ahora, miren lo siguiente. Voy a trazar una línea. Desde M trazo hacia el otro lado una línea. ¿De acuerdo? Entonces, miren. Hago esto. Voy a hacer esto de acá. Hasta acá. Ahí está. Recto acá. ¿Ven? ¿Esto cómo se llama? Bisectriz. Por ejemplo, si este es bisectriz y este es un punto de la bisectriz, entonces se dice MH es igual a esto. Es decir, muchachos, el de aquí es igual a este de acá. Entonces, ¿esto cuánto vale? Por eso vale K. Perfecto, vale K. Ahora, te dicen también que AM, ¿cuánto vale AM? 2K. Es igual a MC. Date problema, mira. AM es igual a MC. Como AM vale 2K, MC también vale 2K. Y si yo tengo un triángulo donde yo observo que el cateto es la mitad de la hipotenusa, es porque este cateto se opone a un ángulo conocido. Es un ángulo que mide 30 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, miren, es BHC. Este es en el triángulo BHC. ¿Qué tengo en el triángulo BHC, jóvenes? Lo siguiente. En el triángulo rectángulo BHC se dice que el ángulo C, que es 30, con todo este ángulo de acá que es B, que sería 2 θ más 30 grados, es igual a 90 grados, porque son ángulos complementarios. 2 θ es igual a 60 grados, entonces θ va a ser igual a 30 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ven? Ahí también me faltó poner el X. Venga. Acá, joven, antes que pase, esto es el X. Esto vale X. Este es el X. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es el X, entonces voy a colocar acá que el X era... Esto era X. Vamos a ver por aquí. Entonces, si esto era X, entonces esto es igual a 30 grados. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, esto ya prácticamente... perdón, antes que siga. Entonces, prácticamente ya lo borraríamos porque ya he encontrado teta. Pero ahí me pedía cuánto vale X. ¿De acuerdo? Quiere decir que solamente era este problema. Entonces, acá pongo así por el VHC. ¿De acuerdo? Entonces, X ya esto ya no me sirve. ¿De acuerdo? Porque yo he encontrado teta, me pedía X, que está más fácil todavía. Por lo tanto, X va a ser igual a 30. ¿De acuerdo? Ahora, si te pedían teta, lo que yo he hecho, jóvenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Hacemos el primer número a nivel 2. En el gráfico, ojo, en el gráfico, AD es igual a DC. Este es el gráfico, miren. 15, 30, X. 15, 30, X. También AD igual DC. Voy a ponerla para que vean bien. AD igual DC. Ahora sí. Bueno, muy bien. ¿Qué debo hacer en esta figura, muchachos? Usar ese punto D que es punto medio. Entonces voy a tratar de formar un triángulo rectángulo. Entonces voy a formar ese triángulo rectángulo. Entonces miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar. Vamos a dibujar. A ver.
Vamos a usar otro color. Miren. Así, vamos a poner así. Por ahí, más o menos, ¿eh? Tratando de ubicar. Y ahí también. Ahí está. Ahí, ya está. Trato de manera que esto sea recto. Ahí está. Recto. Ahí. Ya, es un triángulo rectángulo. Muy bien. Vamos a poner A, B, C, D, E. Ahí. Voy a unir el E con el D. Miren, recuerden, si este es un triángulo rectángulo y este es punto medio, ¿qué ocurre si es punto medio, jóvenes? ¿Qué va a ocurrir si este es punto medio? Que los tres segmentos van a ser iguales, aplicando el teorema de la base media de un triángulo. Muy bien. Hasta ahí estamos correctamente bien. Pero miren, ¿eh? Ojo. 30 más 15, 45. ¿Esto cuánto va? Este es un ángulo exterior. ¿De quién? De este triángulo ABC. Entonces, ¿este cuánto vale? Vale 30 más 15, 45. Pero como este es 90, entonces esto vale 45 también. Quiere decir entonces, miren, ¿no?, que este lado es igual a este lado. Pero, a ver, yo les pregunto, miren esto, ¿eh? ¿Cuánto vale el ángulo C? 60. ¿Está bien o no? Esto vale 60 grados. Si esto vale 60, quiere decir que esto vale 60, entonces, y sé que estos son iguales, miren, son lados iguales, quiere decir que este ángulo C es igual a este ángulo. Entonces acá también vale 60 grados. Profe, entonces si esto vale 60, son 120. Entonces acá también vale 60, obviamente. Así se ha formado un triángulo equilátero. Entonces quiere decir que tiene tres lados iguales. Entonces este lado es igual a este lado, igual a este lado. Pero no olvidar que el triángulo rectángulo BEC, este es un triángulo isósceles. Entonces este lado es igual aquí, a este lado. Quiere decir que este triángulo de acá, que lo voy a pintar con otro color, para que lo vean, porque ahí voy a trabajar, jóvenes. Lo pinto. Vamos a pintarle con un colorcito por acá. Vamos a pintar así. Miren, ¿no? Entonces, quiero que miren ustedes este triángulo. Ya, ahí está. Este es un triángulo isósceles. ¿Está bien o no? Si esto vale 60, esto vale 30. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? Miren, lados iguales, ángulos iguales. Entonces esto valdría x más 45. X más 45. Entonces quiere decir que si yo sumo los tres ángulos, ese es en el triángulo isósceles. Miren, si digo en el triángulo isósceles BED, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner en el triángulo BED isósceles. ¿Qué tenemos? Tenemos que x más 45 más 30 que está arriba más x más 45 es igual a 180, porque es un triángulo. 2x es igual 90 más 30, 120. Pasa acá, sería 60. ¿De acuerdo? Entonces, sí, entonces ¿cuánto valdría x? 30 grados. X vale 30. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos al último problema. Sea O el punto en el cual concurren las mediatrices referentes a los lados de un triángulo acutángulo ABC. Si el ángulo ABC es igual a 40 grados, demuestra que el ángulo AOC es igual a 180. Entonces también voy a dibujar un triángulo
dibujo un triángulo, muchachos. Miren, ¿de acuerdo? Este es un triángulo acutángulo. Entonces dibujamos un triángulo así, ¿no? Ahí. Este es el triángulo acutángulo. ¿De acuerdo? A, B y C. Acá vi un punto. Este es el punto O. Voy a poner el punto O. De ese punto O, dice en ese punto concurren las tres mediatrices. ¿De acuerdo? Voy a dibujar las tres mediatrices. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una mediatriz? Ubico punto medio en un lado y levanto la perpendicular. Entonces, si acá este es el punto medio, acá, y levanto, pues esto lo voy a para hacerlo con más precisión, lo borro ahí, y este es una mediatriz. ¿Bien? Estos son iguales. Acá también de igual manera, más o menos este punto medio por acá, hago esto. Ahí está. También recto acá. ¿Ven? Recto ahí. Entonces, estos van a ser igual. Y acá también igual ubico el punto medio y levanto una perpendicular. Ahí está. Bien, muchachos. Entonces, este punto que está acá es el punto O. ¿De acuerdo? Ese es el punto O. Entonces, me dicen que este ángulo B, ¿eso cuánto vale? 40 grados. Y me pide encontrar que el ángulo AOC es 80. Eso tengo que demostrarlo. Eso tengo que demostrarlo. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a unir el AOC. Vamos a ver. ¿Quién sería el ángulo AOC? Entonces voy a tratar de hacer mi figurita. A ver acá. Con el de aquí. Ahí estamos. A mí me está pidiendo cuánto vale este ángulo. AOC. ¿De acuerdo? Vamos a poner X. AOC. Y también acá esto lo voy a hacer así. Ahí. Miren, un poquito para que me vean bien. Recuerde que ese punto es se llama circuncentro. Este es el punto donde concurren todas las mediatrices. Miren, ¿qué atención a esto? Si este es un punto de esta mediatriz, quiere decir entonces que, a ver, ¿qué lo vamos a poner acá? Vamos a poner una línea acá. 12, van dos más. Acá son dos. Quiere decir que si esto vale alfa, el de acá también vale alfa. Y si el de acá es igual al de acá también, porque este es mediatriz. Pues si es mediatriz, estos van a ser iguales. Entonces, si yo acá le pongo, por ejemplo, teta, el de acá también vale teta. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que, ¿cuánto vale alfa más teta? 40. ¿Está bien o no? Entonces, alfa más teta es igual a 40 grados. ¿Muy bien o no? Esto vale 40 grados. Ahora, ¿a qué es igual X? Ahí está la pregunta. Aplicamos también una propiedad, muchachos ahí. Entonces voy a pintar, para que ustedes se den cuenta qué propiedad voy a aplicar. Miren, lo voy a pintar así, rápido más. ¿O no? Aquí, díganme a qué es igual a X. Ahí está, muchachos. ¿Qué es igual a X? No es un boomerang, o es un cuadrilátero también cóncavo. Profe, X va a ser igual a alfa, ese ángulo alfa, más todo este ángulo que es alfa más 40, perdón, alfa más teta, más teta que está abajo.
Entonces X va a ser igual a 2 alfa más 2 teta. Entonces X va a ser igual a 2 veces alfa más, 2 veces ¿quién? Alfa más teta. Pero X aquí es igual. ¿Cuánto vale alfa más teta? Arriba está. ¿Cuánto vale alfa más teta? 40. Acá, mis muchachos. Eso vale 40. Entonces quiere decir que X vale 80. Pero para mí, ¿quién es X? X es la medida del ángulo AOC, que es igual a 80 grados. Por lo tanto, ya está demostrado. Muy bien, jóvenes, con esto estamos ya concluyendo el tema de congruencia de triángulo. Muchas gracias por su atención.